Ignacio García Valdecasas, embajador de España retirado. Ignacio, muy buenos días. Buenos días, Eva, ¿cómo estamos? Un saludo para ti y para la audiencia de Negocios Televisión. Bueno, pues nos encontramos en una semana, estamos a punto de llegar a Jueves Santo, pero ya el domingo de Ramos, el escenario de la geopolítica, viendo ese ataque en la ciudad de Sumi, ese ataque ruso, ha sido uno de los grandes asuntos que ha vuelto a despertar las grandes voces, urgiendo Trump a Rusia, al mismo tiempo hablando sobre si estaba planificado y en un escenario donde el propio Lavrov ha dicho que Trump está negociando con un adulto, pero que está emergiendo una resistencia latente de republicanos y demócratas en contra del diálogo de Washington con Moscú. No sé, en este escenario, viendo ese avance hacia la negociación y ese diálogo de Estados Unidos y Rusia, ¿cuál es la lectura en este punto? Bueno, antes de nada, Eva, muchas gracias. Yo quería hacer una precisión sobre la información que dimos el lunes por la mañana sobre el ataque a los civiles en Sumi, en la ciudad de Sumi, que es una ciudad ucraniana cerca de Kharkov y muy cerca de donde está el frente militar, el frente de batalla ahora. Las noticias, tal y como nos llegaron durante el fin de semana, que había sido un ataque de Rusia dirigido a civiles caídos en las calles de Sumi en un domingo de Ramos. Y bueno, pues en parte era así, pero la verdad es que faltaban muchas precisiones. En primer lugar, el domingo de Ramos en Ucrania es el domingo 20 de abril, porque siguen con el calendario juliano en lugar del calendario gregoriano. Entonces no se celebraba el Domingo de Ramos, solo lo celebra una pequeña parte de los ortodoxos ucranianos que siguen a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana autocéfala, que no sigue al Patriarca de Moscú, y están en fase de transición del calendario juliano al calendario gregoriano. Eso para especificar la fecha. Luego no fue contra unos civiles reunidos, hemos podido comprobar que se trataba de un acto militar en el que estaban participando oficiales de alta graduación, muchos de ellos murieron en el ataque, pero que también había civiles que habían sido invitados porque algunos soldados iban a recibir un diploma. Claro, hacer un acto militar público e invitar a civiles en plena guerra y a 15 kilómetros del frente, bueno, pues no parece lo más oportuno y lo más sabio y lo más prudente, pero lógicamente se trataba de un objetivo militar y los rusos consiguieron pues eliminar a varios militares de alta graduación. Al mismo tiempo también hubo muertes de civiles, pero que no fue un ataque deliberado contra civiles, porque eso fue una desvirtuación de la realidad de nuestra propia propaganda. Y eso además lo que confirma es la doble vara de medir, puesto que en Ucrania han muerto entre 10 y 15.000 civiles y en Gaza han muerto más de 50.000 civiles en la mitad de tiempo. Entonces, pero eso es normal, porque la mentira es consustancial a la guerra y cada bando pues miente a su favor. Nosotros mentimos a nuestro favor y los otros mienten a su favor. Y eso viene siendo así pues desde que, vamos, el mundo es mundo, y no lo digo yo, lo dijo ya Tucídides, el historiador griego, hace 2600 años en su obra magna, Las guerras del Peloponeso, donde dijo la mentira es consustancial a la guerra. Sin mentira posiblemente no habría guerra y la mentira precede a la guerra. Pero eso simplemente para que nuestra audiencia lo sepa, y cada vez que llega una noticia impactante, pues hay que ponerla siempre entre comillas, entre interrogación, dejarla reposar. Eso por lo que respecta al bombardeo de Sumi. Por lo que respecta a las negociaciones, pues lógicamente Trump está teniendo muchas dificultades para mantener su posición en Estados Unidos. Porque por un lado tiene completamente en contra al Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata ha sido el partido de la guerra, el que ha llevado a Ucrania a la guerra contra Rusia, el que le impidió con Biden alcanzar el acuerdo de paz, como bien dije yo el lunes pasado y lo repito continuamente, en el mes de marzo, a final de marzo del 2022, que habían llegado a un preacuerdo de paz el gobierno ruso y el gobierno ucraniano. Entonces el Partido Demócrata está en contra de la paz y el partido de la guerra. Pero es que el Partido Republicano también lo es. Y si no se manifiesta es porque temen a Trump, porque Trump tiene el control del Partido Republicano, porque ha conectado directamente con las bases republicanas, pasando por encima de los responsables del Partido Republicano, senadores y diputados, miembros de la Cámara de Representantes. Entonces, lógico, porque como vinimos diciendo en Negocios Televisión,
Rusia no quiere un alto el fuego, quiere una negociación global y el gobierno de Ucrania todavía no está maduro para hacer una negociación global del conflicto de Ucrania y luego también de las relaciones bilaterales con Estados Unidos y de la arquitectura de seguridad europea. Lo vengo y lo repito, pero es que la situación sigue siendo la misma. Y claro, lógicamente, en Estados Unidos pues hay mucha oposición a esta postura de Trump que quiere acabar la guerra cuanto antes para lo que llaman ellos pivotar hacia el extremo oriente, hacia el Pacífico, que ya empezó con Obama, pero que no lo consiguen. Y lo que han visto claro es que quieren algunos sectores ya irse de Europa o por lo menos dejar de gastar dinero y tener presencia militar en Europa, aunque sigan siendo miembros de la OTAN y sigan controlando la OTAN. Ignacio, ¿me va a perdonar un momento? Vamos a continuar enseguida con este análisis, pero antes tenemos que hacernos eco de una noticia de última hora. Ya sabe que el mercado está candente y lo estábamos esperando desde primerísima hora. El oro ha vuelto a marcar nuevos hitos y acaba de cruzar ahora sí los $3.300 mientras persisten y van aún más las tensiones comerciales. Aquí lo tenemos, ha llegado a cruzar $3.300 ahora mismo, algo más relajado, subiendo un 2% en una jornada en la que los inversores buscan el refugio del metal precioso, como están señalando nuestros expertos esta mañana, como Pablo Gil, como Alberto Iturralde, que es absolutamente el que mantiene el patrimonio a lo largo de los años, un oro que se dispara en medio de las tensiones comerciales, en medio de la advertencia de Nvidia de las últimas horas de lo que va a ser el daño a sus cuentas en el primer trimestre por las nuevas restricciones que le van a afectar con ese semiconductor que había creado especialmente para China. En este escenario clave, sin lugar a dudas, porque la escalada comercial y las tensiones comerciales van a más, una vez que las informaciones de esta mañana, se lo acabamos de contar hace un ratito, la Casa Blanca habría informado de que los aranceles contra China podrían alcanzar hasta el 245%. Recordemos que en las represalias China se plantó en el 125%, decía que ir más allá era una broma. Pues bien, a esta hora hay respuesta de China. El Ministerio de Exteriores chino, hablando sobre esa escalada comercial, dice que si Estados Unidos quiere resolver los problemas mediante el diálogo, debería dejar de ejercer la máxima presión. Es el mensaje que pone sobre la mesa en una mañana en la que el oro se dispara, cruza 3.300 y la batalla comercial de Trump contra Pekín, que ayer le decía, bueno, la pelota está en el tejado de Xi Jinping, está en esta idea que recogen además los primeros han sido los medios asiáticos. El laberinto arancelario se profundiza, los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos suben hasta el 245% en medio de ese latigazo político y hablando precisamente de ese nivel, de ese gravamen que puede definir ahora esas relaciones y en un momento en el que la máxima tensión se sigue escribiendo por parte de Donald Trump en su política, donde claramente esa guerra comercial de su primer mandato se enfila y se define a esta hora en este segundo mandato contra China. Clave, sin lugar a dudas, tenemos que volver al análisis. Ignacio García Valdecasas, perdone, volvemos No, está claro, que hay que seguir la actualidad al segundo, al minuto al segundo, porque me están ocurriendo cosas verdaderamente trascendentes. China no está dispuesta a ceder frente al chantaje, frente a la presión, frente a la violencia, digamos, institucional, todavía no militar ni física, que ejerce Estados Unidos y el presidente Trump. Y China tiene en sus manos, como han dicho otros comentaristas esta mañana, otro analista, no solo tiene el arma comercial y los aranceles, sino que tiene también dos armas muy importantes. Por un lado, la deuda que posee Estados Unidos y las tierras raras y los minerales que necesita Estados Unidos para mantener su complejo militar industrial y su industria en general. Es cierto que la deuda es un arma de doble filo, porque si la deuda se hunde, Estados Unidos sufrirá muchísimo, pero también sufriría el dueño de la deuda, que es China. En fin, vamos a seguir la actualidad lo más de cerca posible. Y siguiendo con la pregunta que me habías hecho antes de lo que hablamos el lunes, yo quería también hacer una salvedad, una información para la audiencia,
de que el lunes pasado yo señalé que una de las derivas que demuestran la deriva antidemocrática y autoritaria de Estados Unidos en este momento es el ataque de la administración Trump contra las universidades. Y lo dije bien claro, contra las universidades a las que quieren, pues, por un lado, quitarles el derecho a fijar sus propios planes de estudio, los criterios de admisión, los criterios de gestión y, finalmente, la Universidad de Harvard se ha plantado. El mismo martes, ayer por la mañana o el lunes por la noche, el canciller de la Universidad de Harvard ya hizo una manifestación pública negándose a todas y cada una de las pretensiones de la administración Trump. Y Trump, el gobierno de Trump, ha respondido pues quitándole parte de las subvenciones que recibe, aunque es una universidad privada, recibe subvenciones y ayudas con cargo al presupuesto. Y bueno, pues a lo mejor es la primera y las otras universidades siguen el ejemplo y el camino marcado por la Universidad de Harvard. Desde luego no podemos dejar de pensar en la frase que dijo Kissinger sobre Trump, que es de esos hombres que en épocas de cambio han venido para acelerar aún más el cambio. Y es posible que estemos al principio o que el cambio se esté acelerando, ¿no? Hacia un mundo diferente, ¿no? En este escenario, Ignacio, sin lugar a dudas, pendientes, sin lugar a dudas, de lo que está siendo la política de Trump dentro y fuera de casa, viendo precisamente también el enfrentamiento con quien le levanta la voz, porque decías hace un momento, ¿no? El Partido Republicano teme a un Donald Trump que se ha ganado las bases, que está por encima del propio partido, y ahora pues también, ¿no? La Universidad de Harvard, por ejemplo, otro de los que ha levantado la voz contra Trump y que ahora mismo pues forma parte, ¿no?, de lo que está siendo esa política en la que, bueno, él tiene el control y quiere, va a tener que sufrir esa pena. No sé, a la hora de hacer esa lectura en política interna, ¿cuál es? Porque a principios de semana estaba hablando, ¿no?, del impacto, ¿no?, en la política interna, en los derechos, en la libertad de expresión en los Estados Unidos. Bueno, se confirma lo que yo dije el lunes. El lunes dediqué gran parte de mi intervención habitual de los lunes a los 100 días de Trump. No sé si son 100, en fin, lo que estamos ahora mismo, pero vamos, ya tenemos la perspectiva suficiente en relación con la política interior. Y hay claramente una deriva antidemocrática y una deriva autoritaria. Eso no tiene discusión. Lo estamos viendo sin necesidad de ser expertos y se ve a simple vista. Restricción de derechos individuales, de la libertad de expresión y de la libertad de manifestación, y lo estamos viendo sobre todo en los campus y en las universidades, y atentados contra el Estado de Derecho. Es que hay un señor al que deportaron por error, que ya han reconocido el error, los tribunales han dicho que fue un error, y tanto el presidente de Salvador como el presidente Trump han dicho, bueno, pues que fue un error, pero que siga en la cárcel en Salvador. Entonces sabemos hoy sabemos que hay un señor en Estados Unidos, que además era un residente legal, que fue deportado a Salvador, internado en una cárcel, y que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho que sí, que efectivamente fue un error y que la administración Trump debía hacer todo lo posible por traerlo. No le impone la obligación de traerlo, porque ya está en el extranjero bajo la jurisdicción de un gobierno extranjero. Y desde luego Bukele va a hacer con mucho gusto las instrucciones que bajo mano y discretamente y por detrás le pase el gobierno de Trump. Entonces son manifestaciones cada vez más claras de una deriva autoritaria. Hablábamos contigo, acuérdate, del paso de la República al Imperio. Bueno, pues eso no solo se manifiesta en política internacional, en política exterior, sino también en política interior. El próximo lunes seguiremos el análisis de los 100 días de Trump, pero esta vez dedicado a la política internacional, a ver cómo podemos poner un poco de orden analítico en este examen. Señalando precisamente nuestra próxima cita, Ignacio, quería preguntarle porque ya en la próxima semana habrá pasado esta y, por lo tanto, esas conversaciones que están previstas de nuevo por parte de Estados Unidos, por parte de Irán, mirando a ese programa nuclear, y en un momento en el que la mirada de Trump sigue claramente puesta en ese escenario, en ese punto del globo, y esas conversaciones con Irán, epicentro de todo lo que pasa en Oriente Medio, y su programa nuclear, se convierten en claros protagonistas, y el iraní que va a ir a Rusia antes. Sí. Dentro de todo el caos que está causando Trump, dentro de la deriva autoritaria, también vemos algunas luces
de esperanza en el horizonte, pequeñitas y débiles, como por ejemplo que haya abierto los archivos de los asesinatos de Robert Kennedy, de John Kennedy y de Martin Luther King, que ahora están viendo miles y miles de páginas, están viendo los expertos y que ya nos dirán sus conclusiones. Otra luz en el horizonte es la postura que Trump, para mí, la postura que Trump mantiene en Ucrania y que va a ayudar a llegar a la mesa de negociación. Una pena que se llegue ahora o que se vaya a llegar a lo largo de este año, cuando podía haberse llegado a final del 22. Nunca me cansaré de decirlo, nos hubiéramos ahorrado, sobre todo si hubiera ahorrado Ucrania, una guerra que ha destruido el país y que está destruyendo al pueblo ucraniano. Y otra luz de esperanza es que, en contra de las presiones de Netanyahu, Trump haya decidido mantener contactos directos con Irán. Ya lo veremos más en detalle el próximo lunes, pero eso ha sido una desautorización en toda regla al gobierno israelí, que normalmente es el que fija la política, como es bien sabido. Es el gobierno israelí con el lobby israelí en Washington los que fijan la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio. No es el gobierno norteamericano no, son el lobby israelí con el gobierno israelí. Y en este caso, Trump, pues ya por segunda vez no sigue la línea más o menos preestablecida. La primera vez cuando impuso el alto el fuego, aunque no ha podido mantenerlo o no ha querido mantener la presión para que Netanyahu respete la segunda fase del alto el fuego, y la segunda vez que se separa de la línea Trump y que muestra un poco de esperanza para el futuro es los contactos directos con el gobierno de Irán, que desde luego han sorprendido y han debido desagradar, aunque no lo hayan dicho en público, bastante al gobierno israelí y en especial a Netanyahu. Veremos a ver si se impone la cordura y no hay un nuevo conflicto. Yo no creo que a los Estados Unidos, en este momento de turbulencia económica y comercial, en ese momento en el que están implicados en la guerra de Ucrania y en el que puede haber un desarrollo inesperado en el Pacífico y en el Extremo Oriente, pues le interese abrir el frente de una catástrofe y de una guerra abierta en Oriente Medio, que pondría en peligro el suministro del crudo, el suministro del petróleo, obviamente, porque si se bombardean, como quiere Netanyahu, los pozos petrolíferos de Irán, pues se quedarían también inutilizados y se encargaría Irán de dejar inutilizados los pozos petrolíferos del resto del Golfo Pérsico y de atacar también las bases militares que no sé si están completamente protegidas de los Estados Unidos en la zona, ¿no? Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Ignacio García Valdecasas, por este tiempo de análisis. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias a vosotros y buena Semana Santa para todos vosotros y para todos los que trabajan en negocio y para la audiencia de Negocios Televisión. Feliz Semana Santa. Feliz Semana Santa.